Well, good afternoon. Buenas tardes. I hope you're ready to go. Espero que están listos para seguir. We have an entire chapter to cover, Tenemos un capítulo entero por ver hoy and we're getting a little bit of a late start. y estamos arrancando un poco tarde. It's Brother Dan's fault, Es culpa del hermano Dan. not mine. Sorry. No mi culpa. But we'll do the best we can. Pero vamos lo mejor que podamos. This is an amazing. We have till 2:00. Oh, we do. Oh, well, we have to 2:00. Tengo hasta las 2 de la tarde. There's no problem. Entonces no hay problema. No, we've got a lot to talk about. Tenemos mucho de lo cual hablar. We just discussed at the end of chapter 2 Estuvimos viendo justo al final del capítulo 2 the triumphal parade la procesión o el desfile triunfante in which we participate en el cual participamos because of the victory of our commander, a causa de la victoria de nuestro comandante, Jesus Christ. Jesucristo. Paul uses the figure of a Roman triumph Pablo usa esta figura de un triunfo romano to use as an analogy y lo usa como una analogía of what we are going through. de lo que nosotros estamos pasando. Christ is causing us to triumph. Cristo está haciendo que nosotros estemos triunfando. It's a tremendous victory. Es una tremenda victoria. What has happened at the church at Corinth? Lo que ha ocurrido en la iglesia en Corinto, It was in danger of apostasy, la iglesia estaba en peligro de apostasía, but Christ has defeated Satan, pero Cristo ha derrotado a Satanás and the church has been recovered y la iglesia ha sido recobrada for the sake of Christ. por la causa de Cristo. Now, it's not a visible parade, Ahora, no se trata de un desfile visible, it's a spiritual victory. es una victoria espiritual. And that contrast Y ese contraste between something we can see, entre algo que podemos ver, that's worldly, que es mundano, physical, físico, the word carnal is used, se usa la palabra carnal, not in an evil sense, no en un sentido maligno, but in a expressing the idea of something tangible. sino expresando la idea de algo que es tangible, Over against something en oposición a algo that is spiritual, que es espiritual, that is heavenly, que es celestial, that is invisible que es invisible to the physical eye, al ojo físico, but it's real. pero es real. In fact, we could say, De hecho, podríamos decir, it doesn't make sense, no hace sentido, that it's more real que es más real than what we can see. que lo que vemos. It's more important. Es más importante. It's far a greater victory, Es una victoria mucho mayor, though it is something that we cannot see with the physical eye. aunque es algo que no podemos ver con el ojo físico. This contrast now carries on into chapter 3. Y este contraste lo sigue llevando ahora al empezar el capítulo 3. What we're dealing with here are letters of recommendation. Lo que estamos viendo aquí son cartas de recomendación. Now let's talk about why that's necessary. Hablemos de por qué esto es necesario. As I've explained, Como les he explicado, their world was filled su mundo estaba lleno with these traveling philosophers, de estos filósofos Traveling. viajeros, traveling teachers, maestros que viajaban de un lugar a otro. and yes, we learn from some of the history of the early church Y aprendemos también por algo de la historia de la iglesia primitiva, that in its earliest days, que en sus primeros años it had these traveling Christian teachers. que habían maestros cristianos que viajaban entre Some of them were good, algunos eran buenos some of them are not so good. y otros no tan buenos. And so oftentimes it was necessary Entonces muchas veces era necesario for them to bring some letter of recommendation. que ellos trajeran alguna carta de recomendación. And that's what Paul is asking here in chapter 3, verse 1. Y eso es lo que Pablo está pidiendo aquí en el capítulo 3, versículo 1. Do I need a letter of recommendation to you folks? ¿Necesito yo una carta de recomendación para con ustedes, Like these other teachers? como estos otros maestros?
Remember, Paul was the one Recuerden que Pablo era aquel who brought the gospel to Corinth in the first place. quien llevó el evangelio a Corinto para empezar. Now are you going to demand of me Ahora, ¿vas a demandar que yo some letter from some higher authority traiga alguna carta de alguna autoridad superior a mí, that authorizes me que me autorice a mí to teach in your church? el enseñar en su iglesia? Is that reasonable? ¿Es razonable esto? Well, of course not. Pues claro que no. What he says is, I already have my letter of recommendation. Él dice, yo ya tengo mi carta de recomendación, dice Pablo, It's you. y son ustedes mismos. You are my letter of recommendation. Ustedes son mi carta de recomendación. It's a letter written in the heart Es una carta escrita en el corazón that is seen and known y que se ve y se conoce by the changed lives there in your church. por las vidas cambiadas que existen en su And iglesia. so notice the contrast Entonces noten el contraste between a physical letter entre una carta física and a spiritual letter. y una carta espiritual. One is carnal, visible, outward. Uno es carnal, físico, externo, The other is inward Y el and otro- spiritual, y el otro es interno y es espiritual, invisible invisible to the outward eye. al ojo externo. The element doing the writing El elemento que está haciendo la escritura is Christ himself. es Cristo Look at mismo. verse 3. Vean el versículo 3. You are the epistle of Christ. Ustedes sois carta de Cristo. In this, there's an interesting illustration here. En esto hay una ilustración interesante. Notice the contrast. It's done not in the tables of stone, Y noten el contraste, escritas no en tablas de piedra, but in the fleshly table of the heart. sino en las tablas de carne del corazón. And by the heart, we're not talking about the physical muscle. Y aquí la palabra corazón no se refiere al músculo físico. It's not some literal writing on your physical heart, No es que haya una escritura literal en tu corazón físico, but this is written in your spirit, sino que esto está escrito en tu espíritu, in your soul. en tu alma. The heart is often used as a figure of the mind, the inward man. El corazón muchas veces se usa para describir a la mente, As- al hombre interior, As opposed to the outward man. a distinción del hombre exterior. So it's an interesting illustration. Entonces es una ilustración interesante. Christ is the author of this letter of recommendation. Cristo es el autor de esta carta de recomendación. Paul himself is the pen by which the letter was written. Pablo mismo es el lapicero por el cual fue escrita la carta. The Holy Spirit is the ink, El Espíritu Santo es la tinta and the heart is the paper that receives the writing. y el corazón es el papel que recibe el escrito. You see that? ¿Lo pueden ver? Let's go back through that once again. Vamos a repasarlo una vez más. Christ is the author of the letter. Cristo es el autor de la carta. Paul is the pen, Pablo es el lapicero, the instrument el instrumento by which it's written. por el cual es escrito. The Holy Spirit is the ink, Y el Espíritu Santo es la tinta. and it's the heart that receives the letter. It's the paper, as it were. Y el corazón es el papel, como si fuera. And notice this contrast in verse 3 Y noten este contraste en el versículo 3 between tables of stone and tables of flesh. entre tablas de piedra y tablas de carne. That's going to be developed through the rest of this chapter. Eso se va a desarrollar en lo que sigue en este capítulo. But before we leave this first section, Pero antes de irnos de esta primera sección, notice verse 4 and 5. noten los versículos 4 y 5. Who can write such a letter? ¿Quién puede escribir una carta así? You know, anybody can write a physical letter, Claro que cualquiera puede escribir una carta física, but who can write this kind of supernatural letter pero ¿quién puede escribir una carta that sobrenatural así, Paul is speaking of? de la que Pablo está hablando? Well, we can't do it. Pues nosotros no lo podemos hacer. You want to be authorized? ¿Quiere ser autorizado? You cannot rely on earthly
powers, No puedes depender de poderes de este mundo, fleshly authorities. de autoridades carnales. Keep that in mind Eso tenlo en mente as we talk about the ministry of the gospel. al hablar del ministerio del Evangelio. Men cannot confer that to you. Los hombres no pueden conferirte eso. You say, well, wait a minute, don't we have a ordination council? Dices, pero pues ¿a poco no tenemos un concilio de ordenación We ordain men to the ministry. en la que ordenamos a individuos al ministerio? Other pastors lay their hands Y otros pastores imponen sus manos upon your head, sobre tu cabeza, ordaining you, ordenándote, giving you this power, dándote este poder, this authority esta autoridad to go out and minister the gospel. para salir y ministrar el Evangelio. That's not what Paul is saying. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Spurgeon once said, I lay my empty hands Spurgeon dijo una vez, yo pongo mis manos vacías on your empty head. sobre tu cabeza vacía. This is supernatural we're talking about. Lo que estamos hablando aquí es algo sobrenatural. The church can't make you a minister. La iglesia no te puede hacer un ministro. This school can't make you a minister. Esta escuela no te puede hacer un ministro. You say, yes, I can. Tú dices, ¿cómo que no? I've got my graduation certificate right here. Tengo aquí mi diploma de graduación en la mano. This makes me a minister. Esto me hace un ministro. No, it doesn't. No, no lo hace. Brother Dan can't make you a minister. El hermano Dan no te puede hacer un ministro. I can't make you a minister. Yo no te puedo hacer un What ministro. Paul is talking about, as you see in the last part of verse 5, Lo que Pablo está diciendo, como puedes ver en la última parte del versículo we 5, are not sufficient for this. This is supernatural stuff. nosotros no somos suficientes para esto porque es algo sobrenatural. Our sufficiency is of God. Nuestra suficiencia o competencia es de Dios. The God, as we go into verse 6, El Dios, al entrar en el versículo 6, who has made us able ministers of the New Testament. que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, Nuevo Testamento. There's a sense in which we cannot put in you Hay un sentido en el que nosotros no podemos poner en ti what God left out. lo que Dios no haya puesto. We perhaps can help you at this school Tal vez te podemos ayudar aquí en esta escuela to develop the grace, para desarrollar la gracia the gifts y los dones that God has given you, que Dios te ha dado. but we cannot give it to you Pero nosotros no te lo podemos dar if God has not bestowed it. si Dios no te lo ha dado. You may have a graduation certificate from this school or that, Tal vez tengas tu diploma de graduación de esta escuela o de otra. and it's a wonderful thing that you're in school. Y es una cosa maravillosa que estés en la escuela Learning these wonderful truths in the gospel, y que estás aprendiendo estas maravillosas verdades del Evangelio. but that will never take the place Pero eso nunca va a reemplazar of this supernatural work of God. esta obra sobrenatural de Dios. When we ordain someone to the ministry Cuando nosotros ordenamos a alguien como ministro at my church, en mi iglesia, we are not conferring some power onto them. nosotros no le estamos impartiendo algún poder a la persona. We are simply recognizing Nosotros sencillamente estamos reconociendo that God has called you to this ministry. que Dios te ha llamado a este ministerio. And we are laying our hands on you Y entonces te imponemos las manos to confirm para confirmar what God has done. lo que Dios ha hecho. God produced you, Dios te produjo, not us. no nosotros. And now we recognize that. Y ahora nosotros lo reconocemos. But our recognition Pero nuestro means reconocimiento nothing no significa nada, apart from the fact that God has done this. aparte del hecho de que Dios es quien lo ha llevado a cabo. And so your letter of recommendation Entonces tu carta de recomendación is not some letter or certificate. no es una carta o certificado. It's going to be seen in the lives Se va a ver en las vidas that your ministry impacts que tu ministerio impacta and changes. y cambia.
That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. You're my letter, you Corinthians. Ustedes, corintios, son mi carta. And so it is with us. Y así es con nosotros. It is the impact that we have on the lives of others Es el impacto que tenemos sobre la vida de otro as God works in us and through us. al trabajar Dios en y a través de nosotros. That is our proof Y esa es nuestra prueba of gospel ministry. del ministerio del Evangelio. So notice the contrast. Entonces noten el contraste. In the previous chapter, we had a visible and invisible parade. En el capítulo anterior tuvimos un desfile visible Now y we- el desfile invisible. Now we've got a visible and invisible recommendation, a letter. Y ahora tenemos una recomendación visible e invisible, una carta. And the next section introduces this contrast Y la siguiente sección presenta este contraste between Old Testament ministry entre el ministerio del Antiguo Testamento and New Testament ministry. y el ministerio del Nuevo Testamento. Now, that actually started up here in verse 3 Eso, de hecho, empezó aquí en el versículo 3, when he talked about tables of stone cuando mencionó las tablas de piedra as opposed to tables of flesh. en oposición a las tablas de la carne. Where does this idea of tables of stone come from? ¿De dónde viene esta idea de tablas de piedra? Obviously, this is referring us back to what happened in Moses' day. Claro que esto nos está referenciando lo que When he ocurrió brought- en los días de Moisés. I'm getting ahead of Brother Dan here. When he brought down those tablets of stone from Mount Sinai, Cuando bajó con esas tablas de piedra del monte Sinaí, which contained the Ten Commandments, que contenía los 10 mandamientos, which was the heart, y ese era el corazón, the constitution, we might say, podríamos llamarle la constitución of that old covenant, de ese antiguo pacto, written on stone. escrita en piedras. And there are those that say, wasn't that wonderful? Y hay quienes dicen, ¿acaso no fue maravilloso? That the writing on stones is talking about how it never goes away. Que la escritura en piedra habla de cómo nunca se desvanece. But that's not where Paul is going with this. Pero no es a eso a donde va Pablo aquí. In fact, other passages would speak De hecho, otros pasajes dirán that it's a covenant written on tablets of stone que como pacto escrito en tablas de piedra and given to Israel y dadas a Israel, because that's the way their hearts were. porque así eran también sus corazones. Hearts of stone. Eran corazones de piedra. The writing imposed from without. Y era una escritura impuesta desde afuera. The contrast is not a tablet of stone, but a tablet of flesh. Y el contraste no es una tabla de piedra, sino una tabla de carne. Again, it's something that is written in your heart, Nuevamente se refiere a algo escrito en tu corazón. something that is visible Algo que es visible in the tablet of stone en las tablas de piedra, versus something invisible, en contraste con algo the invisible tablet of your heart. en las tablas de tu corazón. Now, Paul is going to contrast those two systems. Ahora Pablo va a contrastar esos dos sistemas. In the writings of Paul, we have a question, how many covenants are there? Tenemos esta pregunta de Yeah. ¿cuántos pactos hay? Was there a covenant to Adam? ¿Hubo un pacto con Adán? Was there this creation covenant? ¿Hubo un pacto de la A creación? covenant to Noah? ¿Un pacto con Noé? What about Abraham's covenant? ¿Y qué del pacto de Abraham? How many covenants are there? Bueno, ¿cuántos pactos hay? Well, it's interesting in Paul's writings, Pues es interesante en los escritos de Pablo, he focuses on two. él se enfoca en dos. What he calls the old covenant Lo que él llama el antiguo pacto and the new covenant. y lo que él llama el nuevo pacto. The old covenant of law, El antiguo pacto de la ley this system of worship es este sistema de adoración was given through Moses que fue dado por medio de Moisés to Israel. a Israel. It contained commandments, Contenía mandamientos, the 10 written on the rock, los 10 escritos en la roca and many others. I think they claim 318, y muchos otros, creo que dicen 318. plus the whole system, Además, todo el sistema, the tabernacle, el tabernáculo, the priesthood, el sacerdocio, all the ceremonies and the rites and To- the festivals. todas las ceremonias y los ritos y los festivales.
that were connected to that system of worship. que estaban conectados a ese sistema de adoración. So I want you to think in systematic terms here. Entonces quiero que piensen en términos de sistemas o sistemáticamente. The Old Testament law La ley del Antiguo Testamento as a religious system, como un sistema religioso, as opposed to the New Testament, en contraste con el Nuevo Testamento, a new system. un nuevo sistema. That's what's being contrasted here. Eso es lo que se está contrastando aquí. And let's look carefully at the contrast. Y vamos a mirar con cuidado al contraste. In verse 6, En el versículo 6, he says, the new is not of the letter, dice que el nuevo pacto no es de la letra, but of the Spirit. sino del Espíritu. That's the first contrast. Ese es el primer contraste. And that's like the letter of recommendation, right? Y eso es como la carta de recomendación. This is not a physical letter. Esta no es una carta física. And the system of worship Y el sistema de adoración under the new covenant bajo el nuevo pacto is a spiritual worship. es una adoración espiritual. It's not carnal. No es carnal, It's not tied to the physical. no está vinculado a lo físico. We'll discuss this as we go. Esto lo vamos a ir viendo al avanzar. Notice also the contrast in verse 9, Noten también el contraste en el versículo 9. that one of them I'm sorry, I should be back in verse 7. I knew something didn't look right here. En el versículo 7. And actually, the very last phrase of verse 6. Y de hecho, la última parte del versículo 6. One ministers death, Uno mata, su That's the ministerio da muerte. the other ministers life. Y esa es la ley. Y el otro ministra vida. See the contrast? ¿Pueden ver ese contraste? The one of them is a covenant, a system that will kill you. Uno es un pacto, es un sistema que te va a matar. The other covenant, El otro pacto, the new covenant, el nuevo pacto, gives life. es el que da vida. Notice in verse 9, Noten en el versículo 9. the old covenant ministers condemnation, El antiguo pacto ministra condenación whereas the new covenant ministers righteousness. y el nuevo pacto ministra justicia. See that contrast? ¿Pueden ver ese contraste? And then especially does he contrast the glory of the two systems. Y luego contrasta la gloria entre los dos sistemas. The old covenant, as he states here, certainly had a glory about it. Y el antiguo tenía ciertamente, como lo dice, su gloria. Remember the glory of God that came down on Mount Sinai? ¿Se acuerdan de la gloria de Dios descendiendo sobre el monte Sinaí? And Moses went up into that cloud Y Moisés subió y entró en esa nube and received the law. y recibió la ley. And even in the tabernacle, Y aún en el tabernáculo, the glory of God filled that Holy of Holies. la gloria de Dios llenó el lugar santísimo. And later, the same thing in the temple. Y después lo mismo ocurrió en el templo. But notice that though each system had a glory attached to it, Pero noten que aunque cada sistema conllevaba su gloria, the glory of the New Testament la gloria del Nuevo Testamento is a far higher, far greater glory es una gloria mucho más excelsa, mucho más elevada than the glory of the old. que la gloria del Antiguo. Even though it was visible, Aunque era visible, a visible cloud una nube visible in the old covenant, en el Antiguo Pacto, and this glory y esta gloria that is in the new covenant que hay en el Nuevo Pacto is a glory that is invisible es una gloria que es invisible to the natural eye of man. al ojo natural del In hombre. fact, Paul states De hecho, Pablo afirma that the glory of the new que la gloria del Nuevo Pacto surpasses the old sobrepasa la del Antiguo to such an extent a tal grado that you can't even compare them. que ni siquiera se pueden comparar. The easiest way to think of it La forma más fácil de pensar en ello is that the glory of the stars in the night sky. es que la gloria de las estrellas en el cielo de la noche. I know here in Cordoba, you probably can't even hardly see the stars. Yo sé que aquí en Córdoba casi
ni pueden ver las estrellas en el cielo because of the lights of the city. por todas las luces de la ciudad. But you who have come from some of the villages in the mountains, Pero algunos de ustedes que vienen de los pueblos en las montañas, you know what I'm talking about. ustedes saben de lo que hablo. We spend 6 months at our cabin out in Wyoming. Nosotros acabamos de pasar 6 meses en Hello. nuestra cabaña allá en Wyoming The sky y el cielo is incredible, es increíble. unbelievable. Es increíble. Sometimes I walk outside in the middle of the, there are no street lights. Allá no hay luces en las calles As we look out the front of our cabin, y ahí al mirar desde nuestra cabaña, the next town el siguiente pueblo is 60 kilometers away. está a 60 kilómetros It only has 1,000 people in it. y en ese pueblo solo hay 1000 gentes. On a dark night with no moon, Entonces, en una noche de esas oscuras en las que no hay luna, stars are incredible. las estrellas se ven increíbles. Some of you may have seen some of the photos I've taken from my little telescope Quizá algunos han visto algunas de las fotografías que he tomado con mi telescopio pequeño of the things we have seen up in the sky. de las cosas que hemos podido ver en el cielo. I posted on Facebook, so Los publiqué en Facebook, check them out. así que vayan a checarlos. You just can't imagine. No se pueden imaginar. And yet, Y aún así, the sun is of such greater glory el sol es de tanto mayor gloria that when the sun comes up, que cuando sale el sol, the glory of the stars la gloria de las estrellas just disappears. desaparece. It's still there, you see, Y por supuesto que ahí siguen, ¿verdad? but the glory of the sun has so far surpassed it Pero la gloria del sol lo ha sobrepasado de tal manera that you don't even notice it anymore. que ya ni siquiera lo puedes notar. It's incomparable Es incomparable to the greater glory of the sun. a la gloria mayor del sol. And so it is Y así es, between the glory of these two covenants. entre la gloria de estos dos pactos. And then notice another thing that's going on, starting in verse 11, Y luego noten otra cosa que sucede en el versículo 11. is that in the ministry of the new covenant, Es que en el ministerio del nuevo pacto we have an unveiled face, tenemos una cara descubierta, whereas in the old covenant, look at verse 13, mientras que en el otro pacto, vean el versículo 13, Moses had a veil over his face. Moisés tenía un velo sobre su rostro. And Paul is drawing on that, saying these things, these symbols mean something. Y Pablo está diciendo, estos símbolos significan algo. In other words, we speak with great plainness, En otras palabras, nosotros hablamos con toda franqueza, whereas the old covenant speaks in a veiled way. mientras que el antiguo pacto habla de una forma velada. And again, I struggle with a way to illustrate that, Y nuevamente lucho por cómo ilustrar esto. but perhaps the best way is to say Pero tal vez la mejor forma para decir that God's truth is there Que in la- the old covenant, es que la verdad de Dios se encuentra presente en el antiguo pacto, but it's hidden, pero está escondido, it's veiled, está velado, it's obscured, está oscurecido. it's not plain, No es llano, it's not clear. no es claro. For instance, we talk about the old covenant, Por ejemplo, hablamos del antiguo pacto. had its types and shadows. Tenía sus tipos y sus sombras. Are you familiar with that language? ¿Conocen ese lenguaje? How many are in Brother Dan's Hebrews class? ¿Cuántos están en la clase de Hebreos con hermano Dan? Okay, well, you guys are authorities on the Entonces, subject, ustedes right? ya van a ser autoridades en ese tema. You know that's the language of the book of Hebrews. Ustedes saben que ese es el lenguaje del libro de Hebreos. The old covenant had all these types and shadows. El antiguo pacto tenía todas estas sombras y figuras. They were conveying truth, Estaban impartiendo verdad, but it's hidden behind the symbol. pero está oculto detrás de los símbolos. It's not out front. No está al frente, It's not in your face. no está ahí frente a tu We can cara. say in the tabernacle. Y podríamos decir en el tabernáculo.
tabernáculo. that golden candlestick I mentioned. Está ese candelabro de oro que mencionaba. There's this light. Está esa luz. Well, what does that light mean? Pues, ¿qué significa esa luz? We don't really know till we get to the New Testament Realmente no sabemos hasta llegar al Nuevo and Testamento hear Jesus say, y escuchar a Jesús decir, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. That candlestick Ese candelabro is pointing us to the light that is coming through Christ. está apuntándonos hacia la luz que vendrá por Cristo. There was bread in the tabernacle. Había pan en el tabernáculo. Remember? ¿Se acuerdan? But what does that mean? ¿Qué significa? Is that the real bread? ¿Es ese el verdadero pan? Is that the bread of life? ¿Es ese el pan de vida? No, it's pointing No. us to Christ, Nos está apuntando hacia Cristo, who is the true bread of life. quien es el verdadero pan de vida. Do you see what's going on? ¿Ven aquí lo que pasa? They had the sacrifices, Tenían sus sacrificios, animals brought to the altar, animales que eran traídos al altar, their blood shed, su sangre era derramada and the animal offered up to God. y el animal era ofrecido a Dios. But is that the sacrifice that will take away your sin? Pero ¿es ese el sacrificio que va a quitar tu pecado? Absolutely not. Para nada. It's a picture Es una imagen, of the thing that would. es un cuadro de aquello que sí lo va a hacer. It's a shadow. Es una sombra. I'm looking at the shadow of my hand down here on the floor, Estoy viendo la sombra de mi mano aquí en el piso and I can see it's a hand, y puedo ver que es una mano, but I can't tell you whose hand it is. pero no les puedo decir de quién es la mano. It's a very fuzzy, Es, indistinct picture. es una imagen borrosa, no distinguible. And so it was with these pictures under the Old Testament system. Y así era con estos cuadros bajo el sistema del Antiguo Testamento. They all said, someone's coming, Todos decían, alguien viene, but they do not identify clearly yet pero no identifican con claridad aún who that someone is. quién es ese alguien. A lamb is coming, Viene un cordero, but it's going to be John the Baptist who says, pero va a ser Juan el Bautista quien va a declarar. see that guy right there? ¿Ven a ese hombre que está ahí? Behold the Lamb of God, He aquí el Cordero de Dios which taketh away the sin of the world. que quita el pecado del mundo. Do you see the contrast? ¿Ven el contraste? Yes, the Sí. Old Testament El Antiguo Testamento is speaking of Christ, está hablando de Cristo, but in an obscure, veiled sense. pero en un sentido velado, oscuro. And Paul here uses the picture of Moses Pero Pablo aquí usa la imagen de Moisés coming down from Mount Sinai. bajando del monte Sinaí He had been up there in the cloud, y había estado allá arriba en la nube, this bright, shining cloud. esta nube resplandeciente, brillante. And when he came down from the mountain, Y cuando bajó del monte, what was happening to him? ¿qué le estaba sucediendo a él? Do you remember? ¿Se acuerdan? His face was glowing, Su rostro brillaba, shining estaba brillante with the glory. con la gloria. In other words, he was reflecting that glory he had been in up there on the mountain. En otras palabras, estaba reflejando esa gloria en la que había estado allí en el monte. And apparently it was so glorious Y al parecer era tan glorioso that he had to pull a veil on his face que tuvo que poner un velo sobre su rostro. for two reasons. Y por dos razones. One seems to be the brightness of the glory, Uno parece ser por la intensidad del brillo de la gloria. but the second reason is what Paul picks up on here. Pero la segunda razón es por lo que Pablo aquí menciona. The fact that that glory was going to fade. El hecho de que esa gloria se iba a desvanecer. The glory on Moses' face La gloria en el rostro de Moisés was a temporary glory, era una gloria temporal, a fading glory. una gloria desvaneciente. Notice verse 13. Noten el versículo 13. This veil was on Moses' face Y este velo sobre el rostro de Moisés so that the children of Israel para que los hijos de Israel could not see or look to the end of that which is abolished. no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Notice that old covenant Noten, ese antiguo pacto is in the process of passing away. está en el proceso de pasar.
But the Israelite couldn't see that Pero el israelita no lo podía ver because Moses' face was veiled. porque el rostro de Moisés estaba velado. Okay, let me stop here a second. Voy a detenerme aquí tantito. Do I need to clear anything up? Necesito aclarar algo de esto. Do you understand the typology here? ¿Entienden la tipología de estas cosas? Here's something that happened in the Old Testament. Aquí hay algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. And Paul is saying that has a meaning for us now. Y Pablo está diciendo, aquello tenía un significado para nosotros ahora, In the New Testament age. en la era del Nuevo Testamento. Yes, the Old Testament had a glory, Sí, el Antiguo Testamento tuvo su gloria, but it cannot even be compared to the glory of the New Testament. pero ni siquiera se puede comparar con la gloria del Nuevo Testamento. Just like the sunlight Así como la luz del sol causes the glory of the night sky to disappear, hace que la gloria del cielo nocturno desaparezca. so the rising of the Son of Righteousness Así también con el salir de el Hijo o el sol de justicia, Jesus Christ Jesucristo, causes the glory of that old system hace que la gloria del antiguo sistema to disappear. desaparezca. We don't need pictures anymore. Ya no necesitamos los cuadros, We've got the real thing. porque ya tenemos la realidad misma. I think about grandparents Pienso de los abuelos, ¿verdad? crazy about their grandkids. Están todos locos por sus nietos. My wife's son and daughter-in-law just had a new baby, El hijo y la nuera de mi esposa acaban de tener un nuevo bebé and nothing attaches itself to the heart of a grandmother y nada atrae el corazón de una abuela like a new grandbaby. como un nuevo. And can you Nieto. imagine somebody going to my wife Paula Y se pueden imaginar con alguien yendo con mi esposa and Paula say, "Oh, I hear you have a new granddaughter. diciéndole, oye, oigo que tienes una nueva Can I nietecita, see her?" ¿la puedo ver? And she said, "No, let me just pull out some pictures. Y ella dice, no, déjame mostrarte unas fotos. Look at the picture. Mira la foto. Don't look at the granddaughter. No veas a la nieta. You say, something's wrong here. Oye, que algo está mal. This grandmother Esta abuela doesn't like grandkids. no le gustan los nietos. She likes pictures of grandkids. Le gustan las fotos de los nietos. You see, once the grandchild is there, Porque una vez que el nieto o la nieta está presente, the picture loses its importance, right? las fotos pierden su valor, ¿no? And that's what's going on here. Y eso es lo que ocurre aquí. The old covenant foreshadowed El antiguo pacto echaba una sombra the coming Christ. sobre el Cristo que vendría. The old preachers used to say Los antiguos predicadores decían that Christ, before his birth in Bethlehem, que Cristo, antes de su nacimiento en Belén, was someone coming era aquel que vendría, who cast a shadow quien proyectaba una sombra on the earth. sobre la tierra. And that's what's going on in the old covenant. Y eso es lo que pasa en el antiguo pacto. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, what was foreshadowed lo que era tipificado como sombra has now come. ya llegó. And the glory Y la gloria of this new system de este nuevo sistema completely surpasses sobrepasa completamente the glory of the old, la gloria del antiguo. just as the glory of the person Así como la gloria de la persona would surpass the glory of the picture of that person. sobrepasaría la gloria de la imagen o del cuadro o foto de la persona. You see the contrast? ¿Ven el contraste? And so they could not see, Entonces no podían ver, Israel I'm talking about, digo Israel, estoy hablando de that the glory of their system ellos no podían ver que la gloria de su was sistema fading away estaba desvaneciendo and was going to be y abolished. que iba a ser abolido. They couldn't see it because Moses, remember, had a veil over his face. No lo podían ver porque Moisés, recuerden, tenía un velo sobre su rostro. That fact was being obscured to them. Esa realidad les estaba siendo oscurecido para ellos. And even in the tabernacle, Y aún en el tabernáculo later on the temple después en el templo, was sort of like the tabernacle on steroids. el templo era como un tabernáculo pero recargado.
You had a veil, didn't you? Había un velo, ¿verdad? You Hebrew students. A ver, ustedes alumnos de Hebreos, Remember what that veil represented? ¿se acuerdan qué representaba ese velo? That access Ese acceso into the Holy of Holies, al lugar santísimo, into the very presence of God, a la misma presencia de was Dios. denied you Te era negado in the Old Testament age. en el Antiguo Testamento. The common man couldn't even go in the temple, El hombre común no podía ni entrar en el just the templo, priest. solo el sacerdote. And then it's just one priest, Y solo un the sacerdote, high priest, el sumo who sacerdote, can go in the Holy of Holies, era el que podía entrar en el lugar santísimo. and he can only do it one day a year. Y aún él solo lo podía hacer un día You al año. see, the way is not yet open. Y vemos que el camino aún no está abierto. That's the symbolism. Ese es el simbolismo. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, we're all priests, todos somos sacerdotes, right? ¿verdad? In the Old Testament, just one family, En el Antiguo Testamento era solo una de las familias, the sons of Aaron, los hijos de Aarón, only one sex, solo un sexo, males. los varones. They're the only ones who have any access. Ellos eran los únicos que tenían algún acceso. And the high priest has the access beyond that, Y el sumo sacerdote es el que tiene el acceso más allá. but even it is limited Pero aún ese acceso está limitado to that one day a year. a un día al año. Okay, I'm hoping you're catching on to here. Bien, espero que ya estén agarrando esto. But you say, Brother Mark, the tabernacle and the temple, Pero dices, hermano Mark, el tabernáculo y el templo, they were actual physical structures. esas eran estructuras reales, físicas. You could go there. Podías You ir a could ellas, see them. podías verlas. And the priests that went inside the ministry, Y los sacerdotes que entraban a ministrar, oh, the glory they saw. la gloria que ellos veían. You realize in the tabernacle, Te das cuenta que en el these tabernáculo, boards that comprised its walls estas tablas que formaban sus paredes were all gold plated. estaban todas recubiertas de oro. Can you imagine the light of that golden candlestick ¿Te puedes imaginar la luz de ese candelabro de oro flickering on those golden walls? iluminando intermitentemente sobre esas paredes de oro? And you say, oh, how could anything be more glorious than that? Y tú dices, ¿cómo puede haber algo más glorioso que eso? Well, Paul is telling you Pues Pablo te está diciendo, that glory is nothing esa gloria no es nada compared to the glory of Christ. comparada con la gloria de Cristo, But there's a problem. porque hay un problema. You can't see it No lo puedes ver with these eyes. con estos ojos. You can see the glory of the tabernacle and temple Puedes ver la gloria del tabernáculo y del templo with these eyes, con estos ojos, but you cannot see the glory of Christ with these eyes. pero no puedes ver la gloria de Cristo con estos ojos. It's just like that triumphant parade we talked about in the last session. Es como ese desfile de triunfo del que hablamos. The parade we're involved with El desfile en el que nosotros estamos involucrados isn't earthly no es terrenal on the streets of Rome. o en las calles de Roma, It is heavenly. es celestial, It's a heavenly victory, es una a, victoria spirit- celestial, a spiritual triumph, un triunfo espiritual, and it is far greater y es mucho mayor than the one you can see with these eyes. que el que puedes ver con estos ojos. I know that's backwards. Sé que esto está al revés. You know, when you preachers Cuando ustedes predicadores are talking about heaven, están hablando del cielo the glory up there, y la gloria allá arriba, you know, that's like a fairy tale. es como un cuento de hadas, It's make-believe. es como inventado, It's a fiction. es una ficción. The real thing Lo verdadero is down here on the earth es aquí en la tierra, that we can see with these eyes. que podemos ver con nuestros ojos. My friend, you've got it exactly backwards. Amigo mío, esto está totalmente al revés. You didn't just miss it a little bit. No solamente no le atinaste por poco, You completely missed it. completamente estás Just equivocado. because you cannot see with the visible eye, El hecho de que no lo puedas ver con tus ojos físicos, spiritual realities las realidades espirituales, does not mean that they don't exist. eso no significa que no
existen. Notice that Paul points this out that in verse 15, Fíjense que Pablo subraya esto en el versículo 15, that this veil wasn't just over Moses' face. que este velo no solo estaba sobre la cara de It's Moisés not just hanging there in the temple or tabernacle. y no solo estaba colgado en el templo y en el tabernáculo. He says, in my day, in verse 15, Dice in Paul's Pablo day, que en el día de Pablo, when they read the words of Moses, cuando leen las palabras de Moisés, there is a veil over their heart. hay un velo sobre su corazón. They don't see the glory that lies beyond it. They can see the physical, Ellos no pueden ver la gloria que está más adelante. Pueden ver lo físico. notice the last part of verse 14. Noten la última parte del versículo 14. Their minds were blinded. Sus mentes están cegadas. He said that same veil Ese mismo velo still remains today permanece hasta el día de hoy in the reading of the Old Testament. al leer el Antiguo Testamento. But that veil is done away in Christ. Pero en Cristo ese velo es quitado. Christ is the key Cristo es la clave that removes the obscurity, que quita la oscuridad, that keeps men from seeing que impide que los hombres vean the glory of Christ. la gloria de Cristo. Oh, I love verse 16. Me encanta el versículo That 16, veils on their heart, que ese velo que hay en su corazón, nevertheless, sin embargo, when it and what does yours say? It or okay, the heart? when they are converted to the Lord, the veil will be removed. Yeah. The idea is when the heart of man turns to the Lord. La idea es que cuando el corazón del hombre se vuelva al Señor, The Greek word here, epistrepho, la palabra griega epistrefo means to turn around. significa girar, That convertir. when the man turns around, Que cuando el hombre se da la vuelta, does an about face, da media vuelta. and that's what we call conversion. Eso es lo que llamamos conversión. Conversion is the turning Conversión es el girar of the person de la persona from something de algo to something. hacia algo. You've turned from Y te has vuelto de this old system este viejo with sistema its types and shadows, con sus figuras y tipos and you turn to y Christ. te has vuelto a Cristo. And suddenly the veil is removed, Y repentinamente el velo es quitado and you see the glory. y puedes ver la gloria. And it's not these Y eyes, no son estos ojos, it's the eyes of the soul. son los ojos del alma. I get it. Ya le entiendo, I see it. lo veo. Others looked at Christ. Otros miraron a Cristo. Isaiah tells us what they thought. Isaías nos dice lo que pensaron, He's just a man, que era solo un varón lowly, humilde, nothing. nada. But you and I who have turned in faith to Christ, Pero para ti y para mí que en fe nos hemos vuelto o convertido a Cristo, how do we describe him? ¿cómo le describimos nosotros? He's the fairest of 10,000. Él es el más hermoso de 10,000. He's the lily of the valley. Él es el lirio de los valles. He's the rose of Sharon. Él es la rosa de Sarón. It's the language of love, isn't it? Ese lenguaje es el lenguaje del amor. He's our beloved. Él es nuestro amado. He's the spouse that we love with all our heart. Él es el esposo que amamos con todo nuestro corazón. We see the beauty Vemos la hermosura of this Savior. de este Salvador. His radiance floods our soul. Su radiancia llena nuestra alma. And the Jew is being picked out here Y aquí se está señalando al judío as a test case. como un caso de prueba. But the Jew was just one stream of mankind. Pero el judío era solo un arroyo de la humanidad. The blindness on the heart of the Jew La ceguera en el corazón del judío is the same blindness that is on the heart of the Mexican es la misma ceguera que hay en el corazón del mexicano or the American. o del americano.
Anyone who is lost, de cualquiera que está perdido, they have the same problem. tienen el mismo problema. What will solve that problem? ¿Qué va a remediar ese problema? The last part of this mentions the fact that there is this work of the Spirit. La última parte menciona que hay este obrar del Espíritu. In Deuteronomy 29, En Deuteronomio 29 there is a passage hay un pasaje that was very important in the life of Jonathan Edwards. que fue muy importante en la vida de Jonathan Edwards. Edwards was the theologian during the Great Awakening in the United States. Edwards fue el gran teólogo en lo que es llamado el gran despertar en Estados Unidos During the 1700s. durante los años 1700. Personally, I think he was the greatest mind Personalmente, creo que él era la mente más brillante that America ever produced. que jamás ha habido en Estados Unidos. And it's this passage Y es este pasaje that affected Jonathan Edwards' view of things more than any other. que afectó, impactó la forma de ver de Jonathan Edwards de estas cosas más que cualquier otro. Let's read it. Vamos a leer Deuteronomy 29, Deuteronomio 29, verse 2. versículo 2. Moses called unto all Israel Moisés pues llamó a todo Israel and said unto them, y les dijo: Ye have seen all that the Lord did before your eyes Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos in the land of Egypt en la tierra de Egipto, unto Pharaoh a Faraón and unto all his servants y a todos sus siervos and to all his land. y a toda su tierra. The great trials which thine eyes have seen, Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, the signs las señales and those great miracles. y las grandes maravillas. Remember what they saw ¿Se acuerdan de lo que ellos vieron coming out of Egypt al salir de and Egipto in the wilderness wandering? y al andar en el desierto? He says, You've seen it. Él les dice: ustedes lo vieron. But verse 4, Pero el versículo 4, yet the Lord has not given you a heart to perceive, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, and eyes to see, ni ojos para ver, and ears to hear ni oídos para oír, unto this day. hasta hoy. Do you see what he's saying? ¿Ven lo que les está diciendo? Yes, you saw it Sí, ustedes lo vieron with your physical eye, con sus ojos físicos, but you didn't really see it. pero no lo vieron en realidad. You didn't get it. No lo entendieron. And what will it take ¿Y qué se va a necesitar for you to truly see? para que tú realmente lo veas? The Lord is going to have to give you eyes to see Jehová tendrá que darte ojos para ver and ears to hear. y oídos para oír. Do you see what he's describing here? ¿Ven lo que está describiendo aquí? It's what we call in the New Testament Es lo que llamamos en el Nuevo Testamento the new birth, el nuevo to be nacimiento, born of the Spirit, el ser nacidos del Espíritu, to be given spiritual eyes to see, el que se nos den los ojos espirituales para poder ver, to get it, el, to grasp el agarrarlo, el entenderlo, the glory of Christ. la gloria de Cristo. The old preachers used to say, Los antiguos predicadores decían: a lost man el hombre perdido can see everything in the gospel that a saved man can see. puede ver todo lo que puede ver un salvo en el Evangelio, Except for one thing. excepto una cosa: He cannot see the glory. no puede ver la gloria. Mentally, he can understand it. Mentalmente puede entender el Evangelio, He can understand the logic, puede entender la lógica, but there's no beauty. pero no hay hermosura. It's like a dog Es como un perro in front of a stereo enfrente de un aparato de sonido, listening to Beethoven's symphony. escuchando la sinfonía de Beethoven, Wonderful music. música hermosa. Does he hear it? ¿Lo escucha? Well, yeah. Pues sí, He hears the sound, escucha el sonido, he hears the noise, escucha el ruido, but he doesn't hear the music. pero no escucha la música. You see the problem? ¿Ven el problema? And turn it up real loud, Y súbele un montón el volumen and the dog starts howling, y el perro empieza a aullar hurting his ears. porque le lastima sus oídos. You see, to hear music
from the instrument, y es que escuchar música de un instrumento, you must have a principle of music in your heart. tiene que haber un principio de música en tu corazón. You must have a music detector Tiene que haber un detector de música in here acá. if you're ever to hear music out there. Si vas a escuchar la música que está allá afuera. Music is partly in the instrument, Porque la música en parte está en el but it's instrumento, partly in the ear. pero en parte está en el oído. And without the ear of music, Y sin el oído de música, you don't hear the music. no escuchas la música, You just hear noise. solo escuchas ruido. You hear something. Escuchas algo. Oh, we could say it's like standing in front of a radio tower. Podríamos decir que es como estar parados frente a una antena de radiodifusión. Can you hear the signal of that tower? ¿Puedes escuchar la señal que emite esa torre? No. No. You say, well, if they just turn it up more, give more Dices, power, si le suben el amperaje o la potencia, that doesn't help. eso no ayuda. If there is no receiver in here, Si no hay un receptor aquí, you do not receive the signal from out there. tú no recibes la señal de allá afuera. Can I say the same thing is true Puedo decir que es también verdad about the glory of the new en covenant? cuanto a la gloria del nuevo pacto. If there is not a principle of glory implanted in the heart, Si no ha sido implantado este principio de gloria en el corazón, you will never see glory nunca vas a ver gloria in the face of Jesus Christ. en la faz de Jesucristo. God has to do something for you. Dios tiene que hacer algo por ti, He's got to change the heart tiene que cambiar el corazón before you will ever detect this glory. antes de que tú jamás detectes su gloria. And that's how this passage ends. Y así es como termina este pasaje. The New Testament age is the age of the Spirit. La era del Nuevo Testamento es la era del Espíritu. The Lord is that Spirit, he says. Dice, el Señor es ese Espíritu. That doesn't mean that Christ is no longer a man. Yes, he's still a man, Eso no quiere decir que Cristo ya no es hombre, no, Él sigue siendo un hombre, the God-man, el hombre Dios, seated in the heavens. sentado en los cielos. But he comes to you and I Pero Él viene a ti y a mí through his Spirit. a través de su Espíritu. It's the Spirit of Christ that indwells us. Es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. There's not a little bitty Jesus running around in here. Folks. No anda corriendo aquí adentro de nosotros un Jesús chiquitito. You know, we say, let Jesus come into your heart. Cuando decimos, deja que Jesús entre en tu corazón, Well, what do we mean? ¿qué queremos decir con Cut eso? ourselves open, ¿No vamos a hacer una apertura aquí somehow push him in there? y empujarlo y meterlo ahí adentro? No, it's to receive his Spirit. No, es recibir su Espíritu. In the New Testament age, En la era del Nuevo Testamento, the Holy Spirit is truly el Espíritu Santo the Spirit of Christ. es en verdad el Espíritu de Cristo. Remember, Jesus told his disciples, I'm going away, ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, but I'm going to send a paraclete, pero les voy a enviar un paracletos, a helper, un ayudador, and I will come to you. y yo, dice, vendré a vosotros? In the coming of the Spirit to his people, Y en la venida del Espíritu sobre su pueblo, Christ is himself coming to his people. Cristo mismo es el que está viniendo a su pueblo. And the definition of a Christian in Romans 8 Y en Romanos 8, la definición de ser cristiano is one who has the Spirit of Christ. es uno que tiene el Espíritu In de his heart. Cristo en su corazón. If any man have not the Spirit of Christ, Si alguno no tiene el Espíritu de he's Cristo, none of his. no es de él. There must be this work of God in the heart, Tiene que haber este obrar de Dios en el corazón. and it's a work of the Spirit. Y es una obra hecha por el Espíritu. We call it regeneration, Le llamamos regeneración a new birth, o nuevo nacimiento or a new creation. o una nueva creación. And in both cases, Y en ambos casos, whether you're talking about a birth ya sea que estés hablando de un nacimiento or creation, o creación, you're talking about something man cannot do for himself. estás hablando de algo que el hombre por sí mismo no puede hacer. He is dependent Está dependiente upon the power of God sobre el poder de Dios to give him that new heart. que le dé ese nuevo corazón. We've gone
over, but Ya nos not pasamos. really. We started. Okay. I always try to remind you about my aversion to chocolate. Siempre trato de recordarles cuánto detesto el chocolate So that you won't accidentally serve me chocolate. para que de manera accidental no me vayan a servir chocolate. When I was really little, Cuando yo estaba muy pequeño, it's a long story, but when I was really little, y es una historia larga, pero cuando estaba yo pequeño, I loved chocolate. me encantaba el chocolate. And one time, my friend and I got to drink all the chocolate milk we could possibly drink. Y un día mi amigo y yo tomamos toda la leche de chocolate, chocomil que pudimos. The milk apparently was going bad. Y al parecer la leche estaba ya echándose a perder. And the next few days, Y los siguientes días, I think you get the picture, creo que saben lo que nos pasó. indescribable. Es indescriptible. And when we came back to our school on Monday, Y cuando volvimos a la escuela el lunes, from that moment on, desde ese momento en adelante, I couldn't stand something chocolate. no soportaba algo con chocolate. I lost my taste Perdí mi gusto for chocolate. por el chocolate. I can eat chocolate, Podía comer chocolate and if, I'm a guest at your house, y si yo soy invitado en tu casa and you'll serve me chocolate, y me sirves algo con chocolate, I'll try to eat it trataré de comérmelo and smile y sonreírte and say thank you. y decirte gracias, hermano, But I don't like it. pero no me gusta. You see, I can will to eat it. Y es que puedo obligarme a comerlo, I can't will to love it. pero no puedo obligarme a gustarlo o amarlo. Say, what's your problem? Y dices, ¿cuál es tu problema? Just choose to eat it. Simplemente escoge I comerlo. can, Que te guste otra but I vez. still don't like it. Pero todavía no me gusta. What would it take? ¿Qué se va a requerir? Somebody is going to have to do an operation Alguien va a tener que hacer una cirugía on my taste buds en mis glándulas gustativas if ever I'm to love chocolate. si es que he de gustar el chocolate. You see the problem? ¿Ven el problema? That's man's problem. Ese es el problema con el hombre. In a nutshell, En resumen, he is fallen. está caído, He is in love with sin, está enamorado del pecado and he runs from God. y huye de Dios. He's not out there saying, "Oh, I just wish I could find the Lord." No anda allá afuera diciendo, oh, cómo quisiera hallar al Señor. It's the opposite. Es el opuesto. He's dead in trespasses and sin, Está muerto en sus delitos y pecados. incapable Incapaz of truly knowing and loving God. de conocer y amar a Dios. Well, what will change that? ¿Y qué puede cambiar eso? He's going to have an operation. Va a necesitar una cirugía. He's going to have heart surgery. Tienen que operarle su corazón. Not of the visible, physical one, No este visible, físico, but the inner one. sino el corazón interno. My friend, that's what happens when a man comes to faith in Jesus Christ. Y amigo mío, cuando una persona viene a la fe de Jesucristo, eso es lo que pasa. Suddenly, De repente, the eyes are opened los ojos se abren and he sees. y ve And he loves what he sees. y ama lo que ahora ve He falls in love y se enamora with the lover of his soul. con el amante de su alma. Well, we'll come back and continue this because this does continue in the next chapter. Pues volveremos y continuaremos con esto porque esto continúa en el capítulo que viene. And it is a wonderful explanation Y es una explicación maravillosa for you and I para ti y para mí, who have come to know the Savior. quienes hemos llegado a conocerle como Salvador. A miracle has happened. Ha ocurrido un milagro. You say, I wish I could see more miracles. Tú dices, yo quisiera poder ver más milagros. I see a bunch of them right out here. Yo puedo ver un montón de milagros aquí. You're looking at one up here. Y ustedes también están viendo uno aquí. To suddenly love El de momento amar what we once hated lo que antes aborrecíamos and to hate y a aborrecer what we once loved. lo que antes amábamos. We have done a about face. haven't we? Hemos dado la media vuelta. We've turned from this Hemos dejado esto and we have turned to this. y hemos ido hacia esto. Once our eyes were blind, Antes nuestros ojos estaban ciegos now we see. y ahora vemos.